Bueno, muy bien, señores y señores, vamos su programa adelante. A continuación, la magíster Daniela Mora Simoes, directora de Gestión y Desarrollo de Personas del Grupo OMINT, coordinará el panel cuyo título es Reflexionando sobre la transformación cultural y organizacional de las instituciones de salud. La acompañan la ingeniera Cecilia Camilucci y la licenciada Azucena Gorbarán. Queda en uso de la palabra la magíster Daniela Mora Simoes. Daniela. Bueno, buen día a todos. Les cuento que como nosotros en nuestra organización también estamos en nuestra propia transformación. Me conocen más como Dani que como magíster, licenciada, así que en el panel seré Dani. Espero que se hayan sacado la foto en el break, y está bueno que si no lo hagan, porque es parte para nosotros dentro de esta transformación cultural, también cómo cada uno se desafía a salir de su estadio de confort y poder en otros ámbitos relacionarse con colegas como los que hoy tienen acá. Este va a ser un panel diferente porque ya que vamos a hablar de transformación cultural, creemos que es interesante co-crear junto a ustedes, así que la dinámica va a ser que primero Cecilia Camilucci, que es la directora de Administración y Finanzas del Grupo Hospital Privado de Córdoba, nos haga una presentación de un caso súper interesante, que la verdad cuando lo escuchamos nos pareció muy interesante lo que tiene que ver con la transformación. Después Azucena Gorbarán, que es directora y fundadora de AMG, es una consultora especializada en todo lo que tiene que ver con transformaciones culturales. La verdad es que ha acompañado en toda la región a grandes empresas a lo que fueron sus transformaciones, nos va a ayudar a entender desde un modelo más metodológico lo que Cecilia nos va a compartir, y después vamos a trabajar en conjuntos o a reflexionar en conjunto con respecto a lo que tanto Cecilia como Azucena van a compartir con nosotros ahora. Así que, Cecilia, te doy la palabra. Bueno. Hola. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Les voy en estos momentos a transmitir lo que ha sido nuestra experiencia en el Hospital Privado de Córdoba de transformación en estos últimos 20 años. Es una experiencia, no es de libro, es una experiencia con sus aciertos y sus desaciertos, y bueno, voy a tratar de exponérselas. Primero, ¿qué es el Hospital Privado de Córdoba? Es un hospital que tiene 62 años, conformado por un grupo de médicos de mucho prestigio en Córdoba, que crearon el hospital con el fin de docencia, investigación y asistencia. Desde el inicio fue un hospital de formación universitaria para las carreras de posgrado, para las especialidades, y ya hace unos años tenemos facultad de medicina. El hospital, digamos, se caracteriza por ser un hospital que hace alta complejidad, tiene mucha atención de alta complejidad de Córdoba y de provincias vecinas, más que nada del norte, y también ha gerenciado desde el año 60 carteras de afiliados. Entonces, por un lado, tiene un foco muy importante en lo que es la atención primaria, y por otro lado, en la alta complejidad. El hospital privado en los últimos 20 años se ha diversificado horizontalmente y verticalmente. Ha creado un sinnúmero de empresas relacionadas a la salud con el fin de administrar carteras de afiliados, sistemas de traslado de pacientes, empresas de tecnología, de seguros, como parte de su diversificación. Pero también en estos últimos 20 años, como se puede ver ahí en esta línea de tiempo, ha hecho crecimientos que van a ver en color verde, crecimientos dentro de la estructura del hospital, o sea, crecimiento en infraestructura, y también van a ver en color naranja y rosita o lila, crecimientos de distintos centros de atención ambulatorias que se han creado dentro de la ciudad de Córdoba y algunos dentro de la provincia de Córdoba. Si nosotros vemos, vamos a ver que
En el tiempo tenemos diferentes situaciones de crecimiento, pero vamos a ver que estos crecimientos se dieron a partir del año 2000, básicamente. Ahora, el hospital tiene, como les decía, más de 60 años. ¿Qué pasó los primeros 40 años y qué tenemos dentro de los últimos 20 años? Dentro de los primeros 40 años, el hospital se concibió, un hospital de unos 30.000 metros cuadrados, la sede central, se concibió como una organización liderada por médicos, manejada completamente por médicos, en donde la calidad de atención era lo que primaba y sigue primando. Ahora, todas las áreas de apoyo es como que no tenían ninguna relevancia. Es más, la administración era como el mal necesario. A mí me pasó hace 20 y algo de años entrar a trabajar al hospital y el primer día que llego voy a almorzar, digo, ¿dónde se almuerza? No, me dicen, está el comedor, bajo el comedor y veo que estaban las mesas largas, me siento junto a otra gente y digo, che, ¿qué hay allá? Me dice, no, es el bar de médicos. ¡Wow! Digo, que bueno, o sea, está muy diferenciado quiénes son unos y quiénes son otros. Uno entiende totalmente de que estamos en una burocracia profesional, que la burocracia o el corazón, el alma mater de la institución es la asistencia al paciente, pero el resto hace, con la estructura de apoyo, hace una tarea también muy importante para lograr los resultados asistenciales correctos. Entonces, esa era la situación que teníamos hasta, digamos, el año 98, 99, 2000. ¿Se imaginan el clima que había en la organización? O sea, si le preguntábamos a los médicos, había un clima, si le preguntábamos al resto de personal, tenían otra forma de funcionar. Eso me impactó, pero seguí trabajando en el lugar, digamos, digo, pero no es algo que me parezca adecuado. Y no eran mal vistos dentro de la cultura organizacional, eso también me llamó la atención. Ahora, ¿por qué les muestro los últimos 20 años? Porque los primeros 40 se trabajaba de una manera y en los últimos 20 de otra. ¿Qué fue lo que nos llevó a hacer el cambio? Algo que fue durísimo, pero que gracias a Dios pasó, es la crisis del 2001. ¿Qué pasó en la crisis del 2001 para nuestra organización? El hospital en el año 98 tomó un crédito internacional para crecer en la infraestructura del hospital, que es el primer círculo verde que ustedes ven allí. Este crédito internacional se toma en el 98, se construye una parte importante, un crecimiento del hospital, que se inaugura fin del año 2000, más o menos. Se inaugura, todavía el crédito estaba en la parte donde no había que pagar, digamos, no había que devolver el capital, entonces, pum para arriba, todo bárbaro, inauguramos, pusimos todo vacío. O sea, justo la crisis hizo que no se pudiera llenar, no es que estaba vacío, pero no se llenó la infraestructura como se había pensado y se había diagramado. Termina el 2001, ¡pum!, crisis, nuestra deuda pasó a valer 3, lo que antes valía 1, con un hospital a media máquina, o lleno al 55-60%, con un hospital pensado para la alta complejidad, costos operativos terriblemente grandes, y chao, o sea, cuando vino esta crisis no teníamos cómo pagar esa deuda. El hospital tenía una estructura que era muy poco flexible para implementar cualquier cambio. Como les dije, había un área, otro sector y cada uno hacía la suya. Entonces esta crisis lo que provoca es decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, todos los asesores decían convocatoria, quiebra. El presidente del directorio en ese momento dijo, no, de ninguna manera vamos a hacer eso. Quiero aclarar que el hospital, si bien es privado,
trabajan cerca de 1000 médicos, pero hay 170 médicos accionistas que se van renovando a través de la jubilación de uno, le traspaso, le vende acciones a otro. O sea, tiene una política diferente a lo que es una empresa privada con un dueño. Entonces, el directorio decide no tomar ninguna de esas medidas y ahí decimos, bueno, ¿cómo salimos de esta? No nos queda otra que crecer. Tenemos un hospital vacío, tenemos muchísima gente que trabaja, digamos, de una forma no eficiente. ¿Cómo salimos adelante? Para eso, lo que hicimos es decir, bueno, primero que nada vamos a profesionalizar las áreas. Si bien en el momento que se otorga el crédito internacional, las áreas administrativas que eran, como diciendo, es un mal necesario, pasaron a tener o a conformarse de gerencias con gente profesionalizada en el área, en este momento trajeron toda gente de la industria, de Córdoba, la industria automotriz y de otros lugares. Fue caótica la entrada de esa gente en el hospital, porque cuando vinieron y se pusieron en su rol y dieron la primera orden, todo el equipo médico dijeron, yo soy dueño acá, me venía a decir que ahora hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Yo soy dueño, espérate, y vos de salud no sabes nada. Bueno, esa estructura duró un año, como mucho, no me acuerdo bien, pero pasó, digamos. En ese momento, entonces dijeron, bueno, reconformemos una estructura con gente interna a la organización, de la cual soy parte, Pablo, que está sentado allí, también es parte, y nosotros con casi, no sé si llegábamos a los 30 años, y hacernos cargo de qué está pasando con un director y un directorio que nos dio la oportunidad de cambiar las formas de organizarnos internamente. En esta organización lo que hicimos primero es decir, bueno, nosotros no somos del área de la salud, entonces juntemos y trabajemos en equipos multidisciplinarios en donde todos aportemos algo para ver cómo salimos adelante en este crecimiento. Porque lo que sí habíamos decidido, como se muestra ahora abajo, es que íbamos a hacer aperturas de otras instituciones para crecer y para mejorar nuestras finanzas. Esta profesionalización se hizo de esta manera, juntar equipos, armar, en este momento no puedo decir que eran equipos, eran grupos multidisciplinarios donde todos aportaban algo y de alguna manera seguimos manteniendo un poco las jerarquías donde alguien decía, sí, vamos para acá, vamos para allá. Este trabajo duró un tiempo y después ya sí pudimos empezar o maduramos a trabajar realmente en equipos y en equipos transdisciplinarios, en donde ya no había jerarquías. Lo bueno de estos equipos es que tenemos gente de 30 años trabajando, donde todo el tiempo nos dicen todo lo que ustedes hicieron está mal, yo acá vengo con la posta y yo voy a poder hacerlo bueno. Qué fantástico, a nosotros también nos pasó. Y tenemos los que tienen más ganas que yo, que dicen, no, eso no, yo ya lo hice y no funcionó. Está bien, pero esta realidad es distinta a la que vos tenías 20 y pico de años atrás, o sea, ni una ni otra. Juntemos, miremos, aprendamos, todos tenemos algo valioso para aportar. Estos equipos que se van formando y que no son siempre los mismos, o sea, también van cambiando y esa gente que se forma ya va ocupando algún puesto un poquito de más jerarquía, es lo que nos permitió motivar a gran parte de la estructura en ese momento salir adelante y ahora en decir, no podemos no crecer. El crecimiento para nosotros es un obligado porque tenemos toda esta masa de gente que se recibe de la facultad, hace su residencia y nos empuja a seguir creciendo porque, digamos, es más rápida la generación de nueva gente que los que se van jubilando. Entonces es un obligado crecer. Para crecer tuvimos que focalizarnos mucho en que la empresa también tenga la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al cambio continuamente. Para eso, lo que hacemos es
trabajar en estos equipos y hacer que estos equipos lleven al seno de los profesionales de las distintas áreas todos los cambios. No nosotros como autoridades, no es una imposición. Uno vela porque sea un equipo homogéneo, heterogéneo, y que mantenga la identidad de la institución. Pero es la misma gente, los mismos equipos que van contagiando o van explicando a sus pares qué queremos hacer y por qué queremos cambiar. Obviamente al principio la resistencia que tuvimos fue importante. Es más, nosotros en plena crisis dijimos, tenemos que crecer, y la forma de crecer es que la gente trabaje, o sea, consigamos lo mismo, o digamos, consigamos más trabajo con la misma cantidad de gente, y que la gente encima se sienta bien por conseguir eso. No nos quedó otra que aplicar fuertemente las tecnologías de la información a absolutamente todos nuestros procesos. Crisis, implementación de sistemas, gente que estaba con miedo, bueno, todo eso en una licuadora. No fue un proceso que fue de color de rosa, llevó su tiempo, hubo resistencia, ahí tuvimos también algunos errores en cómo manejamos esas resistencias, pero lo que sí aprendimos que el diálogo y el generar confianza y el tener respeto hacia todas las personas era la clave. O sea, el diálogo, el explicar, el darle posibilidad a cualquiera, no importa la estructura organizacional en la que esté, pueda sacarse las dudas. Entonces, el diálogo para nosotros fue el facilitador más que importante en poder llevar adelante todo este cambio. Y hoy no solamente la crisis no nos llevó a la quiebra, sino que crecimos en forma significativa. Nos falta mucho más. Si ustedes me preguntan, ¿esta estrategia la pensaron desde el inicio y llegaron al resultado? Y les voy a decir, hoy les cuento un cuentito ordenado. No fue así como nosotros la pensamos. Nosotros dijimos, hay que salir de esta etapa de crisis. Salimos, nos dimos cuenta que habíamos generado valores distintos en la organización que nos permitían dar otro paso. Listo, demos otro paso. Pero fueron etapas o ciclos, como ustedes pueden ver ahí, que más o menos tienen entre 5 y 7 años para hacer estas evoluciones. Es nuestra realidad. Uno cuando hace un análisis retrospectivo, por ahí dice, y hubiese sido bueno algunas cosas hacerlas distintas y más rápidas. Bueno, a lo mejor teníamos que imponer más cosas, no sé si pareciera que podríamos haber ido más rápido, pero bueno, es nuestra experiencia. Como ustedes ven, hay crecimientos y hay huecos en los crecimientos que básicamente están dados por los periodos inflacionarios de Argentina. Esos periodos, está claro, que retrasan el crecimiento, nos obligan a readaptarnos para poder dar un paso siguiente. Bien, creo que la siguiente la charlamos aquí. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Perdón. ¿Sigo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy breve la introducción de qué es lo que puedo aportar hoy aquí. Nuestra consultora tiene muchos años, casi 30 años, trabajando procesos de transformación, y todo el tiempo tenemos más preguntas que respuestas, pero de alguna manera esa experiencia hecha en muchas industrias, en compañías muy diversas, en geografías muy diversas, nos sirve para pensar y generar algunos modelos conceptuales que ayuden a que estos procesos de transformación fluyan de la mejor manera. A riesgo de comenzar por la estratosfera, me gustaría empezar a hablar de afuera hacia adentro, como conectarnos un poco con el contexto que nos toca vivir. Toda la vida hemos, como seres, como humanidad, vivido cambios, pero estamos en un momento donde hay verdaderos saltos de complejidad que creo que nos ayudan mucho a pensar
y a repensar qué tenemos que hacer diferente para poder estar a tono con toda esta enorme cantidad de cambios y como no solo incremento de complejidad, sino también cómo vamos evolucionando nuestros niveles de conciencia. En el break comentábamos acerca del panel anterior que todo terminaba tanto en la diversidad como en el tema de la violencia de género, diciendo, bueno, vamos tomando conciencia de cosas que sucedían, pero que no las teníamos al nivel de la conciencia. Eso está ocurriendo en muchos planos en nuestra sociedad y en nosotros. Ser conscientes de esos procesos nos ayuda a evolucionar más rápido. Voy a hacer un paneo veloz sobre algunas cosas. Visita obligada es pensarnos como parte de un planeta que es de todos. Lo hemos tenido olvidado mucho tiempo. La prueba es que solo representamos el 0,01 de los seres vivos del planeta, como especie. Y sin embargo hemos destruido una gran cantidad de esa vida, con terribles impactos, que cada vez los vamos a sufrir más. Estaba leyendo esta mañana en el diario que se esperan elevadísimas temperaturas en este verano en Europa. Va a haber franjas enteras donde no vamos a poder vivir simplemente por el calentamiento global. Estamos asistiendo a catástrofes naturales que tienen enorme impacto económico, social. Y tomar conciencia de eso genera un cambio muy importante porque relativiza nuestra postura frente a todo ese sistema que nos trasciende y que es mucho más complejo que nosotros mismos. Y además tomamos mucha conciencia de la interdependencia que tenemos, todo lo que hacemos tiene un impacto y ese impacto nos vuelve de alguna manera. Otro aspecto de lo que sucede hoy es que como humanidad hemos ido solucionando muchos problemas, no hay hambrunas, no hay grandes epidemias, sin embargo la inequidad sigue en aumento. Esta cifra es impactante. 8 personas tienen la misma cantidad de dinero que 3.6 millones serían en nuestra jerga de personas más pobres del planeta. Hay algo que no funciona, que no tiene lógica. Esta inequidad también genera problemas de salud, problemas de sustentabilidad y problemas de justicia y de equidad. Siguiente, algo que ustedes deben conocer bien, la esperanza de vida se incrementa, 5.5 años desde el 2000, cada vez hay más adultos mayores, aunque ese promedio indica que hay como unos 18 años de diferencia entre los países no desarrollados y los países desarrollados, donde la expectativa de vida es mucho menor. Al mismo tiempo, un montón de gente joven nos viene a revitalizar y a desafiar y a mostrarnos de que hay otra manera de pensar, otra manera de trabajar, otra manera de vivir, y tienen expectativas muy diferentes a las de las generaciones de los que somos más viejos. Y toda esa diversidad de generación y demás están conviviendo en nuestras organizaciones hoy. Y por último, el gran plato del cambio tecnológico. La tecnología es el gran disruptor de nuestro tiempo, esto lo sabemos todos. El nivel de conectividad es exponencial como crece, y eso no solo ha cambiado la manera en que trabajamos, comemos, compramos, nos relacionamos, sino también el vínculo que establecemos con la salud. Ya hay muchos ejemplos en las organizaciones de ustedes de cómo la tecnología está cambiando tanto el relacionamiento con los clientes como la gestión del propio modelo de negocio. Todo esto se resume en 2 cosas, que es lo que yo quiero que atraviese esta corta conversación. Hay un enorme crecimiento de la complejidad que nos desafía la forma tradicional en que pensamos. El pensamiento lineal, lógico, secuencial, no nos sirve para poder comprender ese nuevo mundo que hoy está compuesto por muchas más variables y con un nivel de interdependencia en las variables mucho mayor, donde hay mucho más incertidumbre, mucho más ambigüedad, y donde se requiere un nivel mayor de abstracción para entender cómo se solucionan los problemas complejos. Entonces hay un desafío en nuestra manera de pensar. El segundo es que una de las cosas que produce Internet es la democratización de casi todo. Hoy nadie es dueño del saber, nadie es dueño de la información, todo es transparente, la gente colectivamente puede crear financiación, puede crear nuevo conocimiento,
Entonces, por un lado complejidad, pensamiento sistémico, por el otro lado horizontalidad. Esas son las dos variables que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar qué implica la transformación. Transformar es más que cambiar, hay un montón de cosas semánticas en torno al cambio de la transformación. Transformar implica un cambio cualitativo, es un cambio de cualidad. Los ciclos que contaba Cecilia van mostrando saltos de cualidad que los van llevando a un nivel más alto de resolución de complejidad. Si nosotros aplicáramos este concepto al caso del Hospital de Córdoba, veríamos y podríamos estudiar cómo se van produciendo esos saltos. Cambio de cualidad implica que hay algo que se mantiene. Imaginen el H2O, ¿no? El agua, que puede estar en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso, sigue teniendo la misma composición, pero el estado cambia. Cuando ustedes piensen en la transformación de sus organizaciones, le tienen que poner nombre y apellido a esa transformación. ¿De qué se trata? ¿Cuál es ese cambio cualitativo que nos va a llevar a crecer gestionando un ciclo que implica un montón de rompimientos para poder dejar de lado todas las creencias y todos los supuestos que nos mantenían operando de una manera determinada para adquirir otros? Lo que no quiere decir que no sirve lo que se hizo. Todo lo que se hace sirve porque es el escalón que nos permite estar parados en un estadio superior para seguir evolucionando. Nadie puede proyectarse al futuro condenando su pasado, sino reconociéndolo y teniendo el coraje para desafiarlo para poder moverse por más. Entonces, me atrevo a poner algunos elementos acá en términos de que en el fondo, cuando uno empieza a sacar las capas de análisis de qué es lo que necesita un proceso para realmente que la transformación ocurra, terminamos siempre en el mismo lugar. Que lo que hay que remover es ese bloque de creencias, esos paradigmas, esas maneras de pararnos y entender e interpretar la realidad del mundo y de nuestras organizaciones, de nuestras relaciones, de la forma en que trabajamos, que nos mantienen replicando en una inercia una manera de hacer las cosas. Muchas veces esa replicación no condice con la velocidad con que cambia el entorno, porque uno de los elementos que no mencioné en el contexto es que hay una terrible aceleración de la velocidad con que suceden los hechos. Pareciera que la velocidad con que nuestras organizaciones se transforman, esto quiere decir con que nuestras cabezas se transforman, es menor que la velocidad con que se transforma nuestro entorno, y eso siempre genera un riesgo de desacople y de desacomodación. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer algunas cosas. Yo soy muy respetuosa de las industrias, conozco muchas, he trabajado con muchos laboratorios y demás, pero no soy una experta como para darles un contenido exacto de cómo pienso la transformación en salud, pero hay cosas que atraviesan todas las industrias. Yo paso de, no sé, del petróleo al papel higiénico en una hora, ¿no? Porque de la diversidad de clientes que trabajamos, y hay cosas que son cross. Estamos hablando de la centralidad en el cliente hace más de 20 años. El otro día yo documentamos todas nuestras intervenciones con un cliente, buscamos hace 18 años, empezamos a hablar de cómo el negocio y cómo la manera de estructurar el negocio tenía que hacerse desde el entendimiento y la comprensión del cliente hacia adentro. Sin embargo, cuesta un montón instalar la verdadera capacidad de generar un impacto y una experiencia de cliente punta a punta sin fisuras, porque el cliente está, y sobre todo ustedes que trabajan con pacientes, que además es muy interesante, me busqué la etimología, fíjense qué interesante la etimología de paciente, me encantó esto de calmoso y pacienzudo, ven abajo como dice, pacienzudo, calmoso, como que el paciente además de doliente, pareciera que en la cosa etimológica es alguien pasivo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar su práctica, no desde la perspectiva de lo que hago y de lo que hago bien, sino desde la perspectiva de lo que eso hace por el otro, en este caso el paciente, y empieza a entender a ese paciente como un ser humano integrado primero, no es un hígado, no es un corazón, no hay sistema
o quizás lo hay en la naturaleza, más integrado que el ser humano, es un todo de condiciones físicas, psicológicas y espirituales, es él y es su contexto, es su ecosistema, es su familia, es su trabajo, es cómo conforma su vida, cómo piensa su realidad, todo eso incide en cómo se manifiesta la enfermedad y cómo evoluciona. Desconocer eso es de vuelta volver al pensamiento fragmentado y reduccionista del ciclo anterior, ¿ven? De estar pensándonos solo en el planeta, o estar pensando solo de una cosa por vez, y perdernos la visión sistémica y holística que nos permite realmente impactar a ese paciente en su totalidad. Pero lo más importante de esto es lo que esa falta de visión común y comprensión profunda de lo que eso significa genera en la forma de trabajar. Solamente alguien que no entiende esa complejidad puede trabajar en solitario. Porque si nosotros entendemos cuán difícil es transformar la vida, diría, cuidar la vida de esa persona, cuán complejo es, eso solo nos lleva hacia atrás, cuando yo digo hacia atrás, digo hacia la organización, integrarnos para poder impactar esa complejidad. Cualquiera de las personas que interviene en el proceso de cuidado genera la diferencia, ¿para bien o para mal? Natalia Fresuch, una colega que está muy enfocada en temas de salud, me acercó una estadística que me impresionó, de la Business, creo que es de la Harvard Business Review, que dice que en Estados Unidos 980.000 personas mueren al año producto de errores que podrían haberse evitado. ¿Por qué? Porque el médico hizo algo mal, porque hay algo que en el proceso, en el sistema de trabajo, genera fallas que tienen impactos enormes en la vida de los demás. Y ustedes tienen me queda muy poquito y me voy a apurar un poco, pero digo, ustedes tienen un negocio maravilloso. Yo trabajo con una compañía de explosivos que hace desaparecer montañas, no trabajo más. Ustedes trabajan con la vida. Esto, cada una de las personas, yo digo, ¿por qué personas tan valiosas, tan talentosas, que trabajan con algo tan maravilloso, les cuesta tanto a veces trabajar colaborativamente? Y yo creo que porque les falta esa perspectiva integrada, de entender cómo tienen que considerar su propósito en forma amplia, porque eso también les amplía el scope de negocio, pero sobre todo, cuánto ganarían todos si generan estas modificaciones en la manera de pensar y de trabajar. Hay una manera de hacerlo, que no me voy a poner a profundizar, pero sí les digo que es sistémica, que ninguna cosa aislada puede llevarlos a que el sistema funcione si no lo entienden en su integralidad. Hay un eje vertical que conecta el sentido de dirección con el comportamiento, con el sentido de para qué hago lo que hago. Hay un eje vertical que conecta cómo diseño la organización, cómo genero procesos robustos, cómo me apoyo en la tecnología, y cómo integro las contribuciones de cada una de las personas para que algo suceda maravilloso en el afuera o en el servicio que yo proveo. Y esto tiene que ser liderado porque esa transición, bien gestionada, acorta el tiempo. Los ciclos siempre tienen su ritmo. Las transformaciones son un proceso, son un camino de aprendizaje, pero si uno las gestiona consciente y sistemáticamente, los ciclos de esos procesos se aceleran porque se acelera la elaboración emocional de dejar ir cosas para adquirir cosas nuevas. Y esta es la invitación que les hago aquí. Como decía Cecilia, hay de todo en el mundo del Señor. Y hasta nosotros mismos un día decimos, uy, esto es buenísimo, vamos, y al otro día decimos, no, esto es un desastre, nos va a llevar. Hay que meterse en ese proceso reflexivo y de construcción colectiva, dando lugar a que todas estas expresiones emocionales ocurran, porque ese proceso colaborativo, de discusión, de conversación, es lo que lo lleva a la claridad suficiente como para dar el paso. Pero Daniel me decía, ¿qué es lo que no puede faltar en la agenda? Miren, fui media básica. Yo digo, lo que no puede faltar en la agenda de ninguno es la determinación de desafiar lo que no funciona.
Yo veo en muchos de mis clientes todo el tiempo diciendo, no, porque lo que pasa es que la otra área, pero lo que pasa es que el sistema, que lo que pasa es que... Y todo el mundo sabe lo que no funciona. Llega un momento en que eso no sirve, hay que decir, bueno, ¿cómo lo hacemos funcionar? ¿Por qué no cambiamos la pregunta? ¿Cómo lo hacemos funcionar? Yo sé que cada uno de ustedes, y yo individualmente esta pregunta, cada uno de ustedes sabe. La gente sabe. La gente que vive el problema todos los días es la que más sabe. Entonces no se lo tenemos que ir a preguntar al número uno, se lo tenemos que ir a preguntar a los que sufren los problemas todos los días, porque seguramente van a saber cómo solucionarlos. Eso es liderar un proceso de transformación. No ser complacientes. Llevar a la mesa de discusión, hablar de lo que hay que hablar. A mí me pagan para eso, a veces me da vergüenza. Yo digo, yo tengo que venir acá a facilitar esta discusión, porque no se habla de lo que hay que hablar. Entonces saquémoslos los temores, porque ¿saben qué? Esto es difícil, porque transformar un sistema, el sistema de salud es un sistema súper complejo, ustedes lo saben mejor que yo, súper complejo, hay muchas cosas macro, etcétera, que son realmente difíciles de abordar. ¿Es difícil? Sí, es re difícil, pero vale la pena. Como vale la pena, y tienen un propósito muy fuerte por detrás, posiciónense en ese lugar de que pueden ser transformadores del ámbito en el que están, porque de verdad lo pueden hacer. Pequeñas cosas generan enormes transformaciones. Y gracias porque me excedí. Gracias por el tiempo. Bueno, la verdad es que súper interesante ambas presentaciones, Cecilia, Azucena, me parece que desde un caso concreto y ponerlo en perspectiva metodológica, como decís, Azucena, de a veces desde lo simple sale lo complejo, ¿no? Y tenemos que volver a las fuentes. Y dentro de volver a las fuentes, cuando hablamos de transformación cultural, y Azucena nos dio el paso, claramente uno tiene que construir con la gente. La gente es la que más sabe dónde están las soluciones. Entonces, nos parecía súper enriquecedor también llevar esa dinámica a estos 20 minutos, me sacaron 10 ya, Michelle, pero muy bien, estos 20 minutos que nos queda de presentación, y para eso los vamos a invitar a desafiarnos, también con obstáculos que tuvimos, porque vamos a hacerlo a través de una propuesta metodológica que es a través de la tecnología, porque la transformación cultural también suma la tecnología, y también suma a los jóvenes, porque acá quiero aclarar algo, en este panel está faltando otro protagonista súper importante, que es José Domecq, que aunque no lo vean está con nosotros, que nos ayudó a construir esta segunda instancia del panel, donde ustedes van a participar activamente con una salvedad. Esto es a través de una plataforma tecnológica muy simple, pero no tenemos Wi-Fi. Y justamente decíamos, ¿la hacemos o no la hacemos? Bueno, dijimos, vamos a hacerla, vamos a apelar a que cada uno use sus datos, la verdad es que tranquilos, no les va a comer muchos datos, pero fíjense que ahí José nos está compartiendo la herramienta, necesitamos que entren a menti.com, ahí les damos unos segundos para que ingresen. Fíjense, que entran a Google, ponen menti.com, la buscan. Cuando accedan, les vamos a compartir una clave de usuario, donde vamos a ir haciendo algunas preguntas que ustedes van a ir contestando y sobre las que vamos a debatir con Azucena y con Cecilia. ¿Pudieron ingresar? ¿No? La clave, capaz. Damos unos minutos más. menti.com.ar. Construcción colaborativa, si alguno pudo entrar y el de al lado o el de adelante no, pánsense el aprendizaje de cómo entraron y así nos sumamos. ¿Quiénes pudieron entrar? Si pueden levantar la mano. Qué lindo cómo se ve. Bárbaro. Los que no pudieron entrar y quieren participar, vean los que levantaron la mano, el de adelante o el de atrás o el del costado, y enséñenles, porque esto de vuelta, el aprender es en conjunto. Fíjense que estamos haciendo una pregunta, y ya están contestando, que es, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo venimos hasta ahora? Vieron que hoy, aparte, las presentaciones y el testeo, y sobre todo con los jóvenes, es en el momento, ya no es esperar,
sino que queremos calibrar cómo venimos hasta ahora con el Congreso. Veo que venimos muy bien, por ahora nadie se nos va, está muy bien. Puede mejorar, bueno, vamos a ponerle garra, muy bien, pero veo que no veo el último. Uy, bueno, por favor, esa persona que no se nos levante, espérennos, el almuerzo es riquísimo, esperen el almuerzo. Y el final que va a venir con todo porque van a volver a participar ustedes. Bueno, veo que ya todos van entendiendo cómo es la herramienta, porque a partir de ahora vamos a construir con ustedes la segunda parte del panel. Primero me parece importante algo que Azucena nos dijiste y que Cecilia lo planteaste, y les quiero preguntar, que tiene que ver con algo que creo que por lo menos a los líderes que están acá presentes y a las áreas de recursos humanos tanto nos ocupa, que es la transformación de las personas, ¿no? Porque a veces uno habla de la transformación del negocio y es mucho más simple determinar el estadio donde está la organización y hacia dónde uno quiere ir, tal vez desde los procesos, pero mucho más complejo en lo que tiene que ver cómo hacemos que las personas pasen de ese estadio A al estadio B. Y vos, Cecilia, algo comentaste, ¿no? De, bueno, lo que fue trabajar con la gente para explicar la necesidad de esta transformación organizacional y cultural. Me gustaría si muy brevemente podrías decirnos alguna práctica que te permitió o les permitió lograr que esto suceda, ¿no? Con la gente. Y Azucena, vos desde tanta experiencia que tenés en tantas transformaciones también, si pudieras identificarnos esto que, bueno, algo adelantaste, ¿no? De trabajar de manera más sistémica y entendiendo el propósito, pero ¿qué podrías dejarnos como enseñanza de algo que muchos de los que están acá tenemos que trabajar, que es en la transformación de las personas y lograr que las personas entiendan que ese cambio es relevante también para ellos? Sí, ¿Se escucha? A ver. ¿Se escucha? Ahí. Sí, bien. En nuestro caso, es como que tuvimos distintas etapas de maduración. Al principio lo que necesitábamos era romper esta dicotomía que había entre profesionales médicos y el resto de la organización, haciendo que todos se pudieran expresar sin miedo, se sintieran más confiados de sí mismos, sacar de alguna manera las jerarquías en los trabajos grupales, y el área de recursos humanos nos ayudó muchísimo porque creó estos espacios colaborativos en donde la gente llevó un tiempo, aprendió a que podía expresarse, podía colaborar y sentirse parte del cambio. De alguna manera todos podían proponer algo porque ellos saben, como Azucena decía, ellos son los que saben lo que está pasando y lo que se puede mejorar, tomar esas experiencias. Algunas a veces no tenían demasiada importancia, pero lo que sí era importante, tomarla y hacerlos sentir que se los escuchaba. Eso a un grupo de gente les sirvió como un gran motivador y los fidelizó muchísimo también con la empresa. Y a los equipos profesionales, que tenemos que ser mejores, o sea, esa es una motivación ya innata, por así decir, que tienen nuestro cuerpo profesional asistencial, de tenemos que ser mejores, tenemos que crecer, tenemos que hacer la facultad de medicina, tenemos que salir en el diario todos los días haciendo algo superador. No son a lo mejor las prácticas de desarrollo humano más elaboradas, pero fue lo que nos permitió dar el primer salto a que la gente sintiera que el cambio era necesario y era necesario hacerlo con ellos. Okay. No hay forma de no cambiar. Buenísimo. ¿Algo, Azucena, que puedas...? No, muy simple decir que hay como un primer momento piensen que uno cuando hace algo y ese algo le sirve, empieza a generar como un mecanismo de reforzamiento de la replicación del mismo comportamiento. Entonces hay una primera cosa que ayudar, que es abrir perspectiva, es hacer que vean más amplio, que vean una realidad más allá de su metro cuadrado, que empiecen a ver una realidad más amplia. La otra es generar espacios de participación. El proceso de toma de conciencia y de comprensión es reflexivo. A las compañías, a las organizaciones, no sé por qué les cuesta mucho aceptar la relevancia de la reflexión. Normalmente, si fuera por mis clientes, arrancarían por el plan de acción. Siempre tenemos peleas enormes ahí.
la reflexión, porque lo que nos permite es conectar cosas para darnos cuenta de qué tenemos que cambiar y hacer diferente. Requerimos esos espacios de participación y de construcción conjunta. Hay muchas maneras de hacerlo, y lo otro es cuidar mucho el contenido de esas conversaciones, porque uno no se junta en una rueda de amigos. Hay que salir de la idea de que por ejemplo, no podemos tener un montón de gente en la base trabajando sin entender el mapa mayor del negocio, de para dónde van y cuál es el sentido de lo que hacen. Y tenemos millones de trabajadores trabajando todos los días, montones de horas, que no saben para qué hacen lo que hacen. Lo compruebo todos los días, le digo, de todo lo que haces, ¿qué es lo que más contribuye? No tienen ni idea. Entonces ahí hay un gran trabajo, ¿no? En términos de generar esos cambios a nivel de las personas. Son algunos individuales, pero hay muchos que son grupales y organizacionales, porque de alguna manera trasciende el cambio de comportamiento a lo que cada individuo hace. Hay comportamientos colectivos que también hay que abordar. Bien, gracias. Vamos a hacerles unas preguntas para poder traerlo al panel y ver qué es lo que pensamos todos sobre estos temas. Claramente, en estas transformaciones hay algunos temas que son relevantes, ¿no? El primero es el compromiso de la alta dirección. Entonces, lo primero que le queremos preguntar es si consideran que cuentan con el aval de la alta dirección o los máximos referentes de sus organizaciones a la hora de llevar a cabo una transformación. Bien, ¿no? Tenemos un porcentaje importante que va subiendo el sí, bueno, buenísimo, después lo traemos al debate, pero claramente son menos las que consideran que... Mientras van sumando los votos, Azucena, ¿qué opinás? ¿Se puede generar una transformación y en ese casi 40% de la población que dice que no cuenta con la alta dirección, es factible que se pueda igual generar alguna chispa? Siempre se puede hacer cosas, depende de qué se trate, porque hay algunas transformaciones que requieren decisiones estratégicas, pero sí se puede generar un montón de movilización bottom-up. Okay. Sobre todo ahora que hay, lo que nos ayuda mucho en estos casos es que los problemas son tan complejos que ya no hay ningún CEO o equipo directivo que pueda tener todas las respuestas. Y eso hace que necesariamente esa participación de otros niveles empiece a generar esa ida y vuelta, ese feedback loop, que permita abrir también de abajo hacia arriba el entendimiento de cosas que si no aparecen como ciegas, ¿no? Bien. Vamos a la próxima, pues así, a ver si podemos, estamos con poco tiempo y nos gustaría escucharlos a ustedes también. ¿En qué medidas creen que estos procesos son posibles llevar a cabo en sus organizaciones? ¿Muy probable? ¿Poco probable? ¿Probable? Entendiendo que claramente el sector salud, estamos en un proceso de transformación, el contexto nos está obligando a transformarnos, somos organizaciones que gestionamos mayoritariamente con personas, ¿no? Entonces, el requerimiento de poder llevar adelante esta transformación cultural es un desafío. Bueno, tenemos un porcentaje interesante de muy probable y probable. Cecilia, cuando ustedes se encontraron en la crisis, ¿vieron como factible que era posible ese cambio o tuvieron dudas? ¿Por qué decidieron traer gente de afuera y no creyeron que lo podían hacer ustedes mismos? La gente estuvo en el periodo, o sea, a caballito de este problema o de la crisis del 2001. En ese momento la organización no era para nada flexible ni se adaptaba. En un primer momento no se creía posible. Cuando los asesores dijeron, bueno, vamos a la quiebra o a un concurso de acreedores, más por valores morales y éticos se decidió no hacerlo y de ahí tomar la decisión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creyeron que eran posibles, yo creo que había muchísimas dudas. La mayoría pensaba que no era posible hacerlo. El miedo también contribuyó a que algunas personas cambiaran y se esforzaran por lograr un cambio, aunque no estuviesen del todo de acuerdo con los cambios que se estaban o que queríamos producir. Costó bastante, pero bueno, digamos, el primer resultado motivó a todo el mundo. Eso tuvimos la suerte de tener un primer resultado exitoso que motivó a que el resto se empezara a sumar.
Claramente lo interesante de los que estamos acá es que tenemos una actitud muy positiva a la transformación. El desafío es cómo contagiamos al resto de la organización para que esto suceda, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué palabras estarían asociando la transformación cultural en sus organizaciones? La idea es que acá pongan las 2, 3 palabras que le vienen a la mente cuando hablamos de transformación organizacional o cultural en sus organizaciones. ¿Qué palabras asocian a este tema? En el caso de ustedes, Cecilia, ¿construyeron algún propósito o la urgencia llevó a que tapara un poco lo que, es decir, claramente ante la crisis, un poco lo que nos decía Azucena, que es por los clientes usualmente le piden empezar, que más por el plan de acción, siendo que ustedes empezaron por el plan de acción y de ahí fueron construyendo la estrategia, calculo, la crisis, ¿no? había que abordarla en forma urgente, pero el hospital, al, digamos, ser una sociedad anónima, pero que no distribuye dividendos, puede pensar a largo plazo. Y si bien estábamos en una crisis complicadísima, teníamos que respetar los pilares fundamentales o los valores de la empresa. Y uno de los valores es cuidar a la gente. Si nosotros entrábamos en un proceso de concurso y demás, como pasó en otras instituciones, había gente que iba a sufrir. Y, en ese momento se dijo, no, somos una gran familia, tenemos que salir adelante. Y creo que eso fue lo que dio el puntapié inicial a hacer este clic y subirnos todos al barco. Bien, esa nube de palabras lo que nos muestra es las que salen más grandes, son las que más se están repitiendo en la audiencia. Y ahí, Azucena, vemos que claramente la palabra liderazgo, compromiso y comunicación son las 3 más relevantes. Y de vuelta, desde tu experiencia, ¿qué características encontrás en los líderes que acompañan la transformación? ¿Podrías decirnos algunas competencias claves que debe tener un líder para justamente ser el que contagia esta transformación? La voy a hacer más simple. Quiero comentar algo. Me encanta el saber colectivo, porque es más allá de las palabras, ¿no? Pero ustedes están, liderazgo siempre uno lo asocia con sentido de dirección. Ahora le voy a decir eso que me respondiste. Compromiso es como involucro y hago que esto sea lo que quiere un colectivo, no solamente lo que quiere un grupo chico. Equipo es como integramos el esfuerzo y la capacidad colectiva para hacer que pasen cosas extraordinarias. Seguramente la tecnología es un vehículo. Quiere decir que si trabajamos en las mismas palabras que ustedes hacemos el diseño del proceso de transformación en 10 minutos. Pero respondiendo a tu pregunta, voy a responder con una sola cosa de los líderes, es convicción. Yo he acompañado a muchas compañías en hacer realidad visiones muy ambiciosas, que siempre pensábamos que eran muy locas al principio. Dice, bueno, pero ¿cómo? Me acuerdo, pongo un ejemplo parezco de Mariano Moreno, pero no, es más acá. Cuando se creó YPF Gas en los 90, que dijeron, queremos revolucionar la industria del gas en la Argentina. Y era loco lo que se proponían. Primero testeamos de si era viable, era muy difícil. Y cuando uno mira la historia ahora, retrospectivamente, quebraron la industria. Hicieron un antes y un después. En el camino, montones de veces decían, no, esto es una locura, volvamos para atrás, bajemos la visión, esto no es lograble, nos fuimos de mambo, y todas las veces volvíamos a hacer la misma pregunta que apelaba a la convicción de si era lo que querían que sucediera. Esos equipos y esas organizaciones que reafirman su convicción, lo logran. Hay alguna palabra que se repiten, pero es porque hay un error mío. La idea es ponerlas sin acento, por ejemplo, tecnología y tecnología, porque así las unificamos, digo, por las próximas preguntas que podemos tener. Recién preguntábamos si era factible en sus organizaciones que se diera el cambio. Ahora la pregunta que les queremos hacer es si ustedes consideran que es factible que las personas de sus organizaciones puedan acompañar, ¿no? ¿Cuál consideran que es el grado de aceptación al cambio o transformación cultural de las personas de sus organizaciones? Un tema es si la organización a nivel estrategia de negocio está preparada, y el otro, o lo que queremos saber ahora, es si consideran que las personas están comprometidas o que quieren llevar adelante esta transformación. Azucena, en general, las transformaciones vienen y de vuelta por tus experiencias, ¿no? Y viendo ahí que es medio y no es alto.
¿qué es lo que impulsa a una persona a cambiar? Porque en el caso del Hospital Privado de Córdoba era muy claro, o quebraban o continuaban. La cosa es, ¿cómo logramos, claro, el amor o el espanto, diría Borges? ¿Cómo logramos que las cosas no tengan que llevar a ese extremo para que nuestros colaboradores entiendan que el cambio es positivo también para ellos? Bueno, las situaciones críticas fuerzan a que uno repiense, pero hay dos fuerzas que tiran. Una es una visión de algo grande, que nos mueve a construir algo más allá y a liberar esos temores para poder perseguir eso. La otra es un sentido de propósito profundo. No me sorprende la votación, porque los procesos son, yo hago así porque hay dos curvas que marcan las transiciones, ¿no? Y hay 3 momentos en la transición. Un momento donde se preserva, donde la energía está para atrás, un momento donde empieza a explorar y a tratar de entender, que es lo que el medio indica que están en el medio del río, digamos, y otro de apropiación, donde ya la energía está puesta en construir lo nuevo. Bien. Eso es lo que hay que liderar, eso es lo que hay que gestionar. Todo eso es energía, el cambio es energía pura. Todo eso es energía que no la tienen usándola para construir eso nuevo que necesitan. Entonces tienen que meterse en el proceso emocional de esas personas que todavía ven pero tienen temor, que ven pero no saben cómo, pero todo eso hay que trabajarlo, porque una vez que la energía pega un vuelco, les juro que la gente se los lleva puestos. Hay un momento en que todavía para mí es magia eso. Cuando uno ve que una organización no la puede mover, que está totalmente como remando el dulce de leche, y de pronto se hace ese vuelco y empieza a estar toda la energía disponible. ¿Qué hago? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde me muevo? No me importa mi rol, no me importa si me mandan allá, quiero que suceda. Y eso, lo que están diciendo es que hay una transición en sus organizaciones que requiere gestión. Vamos a ir cerrando con una pregunta que, más que tener, como decía Azucena, a veces uno se lleva más que preguntas interrogantes, y para no preguntar, en este caso a Azucena o a Cecilia por su experiencia, qué es lo que surge de la audiencia, que es, ¿con qué palabras se asocian las habilidades que deben desarrollar como recursos humanos para poder potenciar la transformación cultural, ¿no? Y me parece que está bueno esto del saber colectivo, y qué es lo que nosotros entendemos que es todavía. Hoy en innovación se habla de los puntos de dolor. Entonces, ¿cuáles son los puntos de dolor que hoy tiene el área de recursos humanos para convencer de recursos humanos y los líderes? Acá hay también equipos estratégicos de enfermería y que también son líderes que impulsan el cambio, o hay directores médicos. ¿Qué es lo que hoy nos falta o son los puntos de dolor que tenemos que desarrollar para realmente contagiar y liderar este cambio? Interesante, porque sale la palabra compromiso, porque por un lado surgió que entendemos que podemos liderarlo, pero por otro lado pareciera que nos falta algo de convicción realmente en que esto nosotros podemos ser los líderes. Comunicación, colaboración, empatía, qué interesante esa palabra, ¿no? Y a veces es verdad que los que tenemos la metodología, tenemos el saber, pero no logramos ponerlos en el lugar del otro, del área de negocio, para que ese colaborador, ese líder o ese paciente pueda entender que ese cambio realmente es relevante para ellos. Y como estamos ya con el tiempo final, la última pregunta, y con esto cerramos. ¿Consideran que como área de recursos humanos están preparados para acompañar la organización en un proceso de transformación? Primero les quisimos preguntar si la organización estaba preparada. Ahora nosotros, los que somos los equipos que tenemos que de vuelta potenciar, contagiar, comprometer, ¿podemos llevarlo adelante? Bueno, hay una postura positiva. Por otro lado salió la palabra compromiso, empatía, y lo bueno es, las ganas están, ¿no? El interés, por algo estamos todos hoy acá, estamos hablando de este tema. Creo que ahora el desafío que tenemos es llevarlo a la acción, considerando que, como nos comentaba Azucena, el mundo de los negocios y el mundo de las organizaciones está cambiando a una velocidad a veces mucho más rápida de cómo cambiamos cada una de nuestras organizaciones. Y me parece que este es el gran valor que tienen las áreas de recursos humanos, ¿no? Liderar esta transformación, y sobre todo nuestro sector, que como digo, es un sector donde la tecnología suma y mucho, pero claramente somos un sector de personas, porque gestionamos con emociones. Entonces, los líderes y las áreas de recursos humanos tenemos un protagonismo fundamental.
Gracias Azucena, gracias Cecilia por su tiempo, por sus exposiciones. Estamos fuera de horario, así que pido disculpas, no vamos a poder generar preguntas, pero los invito, espero que Azucena y Cecilia se puedan quedar unos minutos y se puedan quedar en el almuerzo para dialogar con ellas fuera de este panel. Para cerrar, ya que vamos a impulsar la generación del hashtag, les pido si hacemos una selfie con todos antes de cerrar y la subimos a las redes y les cuento que después en el final vamos a estar compartiendo todas las fotos que estén subiendo ustedes a las redes, así que hagan networking y sobre todo con alguien que no conozcan, ¿sí? Así que muchas gracias y nos hacemos la foto. ¿Me sacás vos? Bien. Muy bien, el agradecimiento público por la participación de la magíster Daniela Mora Simoes, de la ingeniera Cecilia Camilucci y de la licenciada Azucena Gorbarán.